propósito de la fe es que el hombre reciba lo que Dios ofrece. Y esto es parte de una revelación que el Espíritu de Dios ha traído. El martes empezamos a hablar sobre el Espíritu Santo y vamos a continuar hablando del Espíritu Santo si el Espíritu Santo quiere sacudirnos a nosotros. Si el Espíritu Santo no nos logra sacudir, hermanos, estamos perdidos, estamos fuera, estamos mal. Y la fe tiene que ver con eso. El propósito de la fe es que el hombre reciba lo que Dios ofrece. Me gustaría que me acompañen a leer esto a una sola voz y bien fuerte. Al contar 3, 1, 2, 3. Ese es el propósito de la fe, que el hombre reciba lo que Dios ofrece. Y Dios lo que ofrece es que tenemos una necesidad. Y la necesidad es del Espíritu Santo. Hermanos, y esta mañana vamos a poner no solamente una base, vamos a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y yo espero que nadie personalice lo que hoy se pueda hablar desde aquí. Pero sí tiene que asumirlo. Y si no es para usted, hermano, usted tiene el derecho al berreo. Pero hágalo con Dios. Porque yo sí creo que es de Dios lo que yo voy a compartir hoy. Yo sí creo que Dios sí habló a mi corazón con respecto a esto. Y tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Yo aquí no estoy señalando a nadie, estoy señalando que nosotros como iglesia, como comunidad de fe, necesitamos ver cómo nos movemos en el Espíritu Santo. Y si usted cree que lo está haciendo, va a tener que duplicarlo. Si usted cree que usted tiene el Espíritu Santo, usted va a tener que mostrarlo, hermano. Amén. Amén. Porque es necesario. Entonces, la necesidad del Espíritu Santo es para el crecimiento interno y el crecimiento externo. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 15, y vamos a ir a Romanos 15, bueno, aparece también en la filmina, Romanos capítulo 15, el verso 13 y el verso 19, la escritura dice: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, Romanos 15 y el apóstol Pablo dice que Dios, el Dios de esperanza, que nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, pero por el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros queremos ser gente esperanzada, pero nosotros no tenemos una esperanza segura, porque la esperanza que se afianza, la esperanza que es segura, es la esperanza que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos algo que Dios nos dio. Dios nos ofreció a nosotros. El propósito de esa fe es que Dios nos ofrece a nosotros una necesidad, y la necesidad del Espíritu Santo. Yo no sé dónde está el Espíritu Santo a veces en medio de nosotros como iglesia. Porque cuando yo oro al Espíritu Santo, cuando yo oro a Dios en el poder del Espíritu Santo, y cuando yo oro al Padre en el nombre del Hijo y el poder del Espíritu Santo, yo tengo que saber cuál es mi dirección, hermano. Yo tengo que saber hacia dónde voy. Yo tengo que saber cuál es la resolución de los conflictos en medio de mi vida. ¿Por qué es que nos pasan tantas cosas? Nos pasan tantas cosas porque a veces nosotros no estamos atentos a la voz de Dios. El poder del Espíritu Santo es el poder que nos va a traer esperanza, nos va a traer abundancia, nos va a traer, hermanos, a la potencia de señales y de prodigios en el poder del Espíritu de Dios. La dificultad que usted pueda tener, la situación que usted pueda tener, no será cambiada sino en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros a veces sabemos esto. Desde el día de Pentecostés, hermanos, hasta el día de ahora, el Espíritu Santo es la fuerza sagrada y divina que capacita a la iglesia para que las multitudes sean recolectadas para Cristo. La evangelización en Costa Rica y la evangelización particular de nosotros es paupérrima. Nosotros hemos sido iglesia, y las iglesias en Costa Rica, la mayoría, viven del reciclaje.
Ya no hay evangelismo. Me llamó la atención poder ver un grupo de jóvenes la semana pasada aquí en la Feria del Agricultor. Unos muchachitos que eran unos muchachitos chiquitos, evangelizando, haciendo un mimo, haciendo un drama. Y me remonté a aquellos momentos en donde, ¿cómo hacía eso yo? Yo me recuerdo predicando en el Parque de Alajuela, me recuerdo predicando en el bus, me recuerdo predicando en el taxi, me recuerdo en la sabana, me recuerdo. Y esos chicos estaban haciendo de tripas chorizo. Era un calor infernal. Las pinturas que estaban usando para sus mimos eran posiblemente como lo que usamos en aquel tiempo, un poco de betún con algo más. Entonces se chorreaba, pero se veía bien porque de todas formas era como muy maquiavélico, más el que estaba haciendo del demonio. Y una chica se acerca a evangelizarme. Y yo me hice el soviético. Y de verdad, y me decía, y me decía, y me decía, y yo decía, qué bueno. Y me decía, y así, dice, ¿qué es? Y al final vamos a hacer una oración. Y yo le digo, sí, yo me quedo, yo me voy a quedar al final. Y me sentí bien, y yo, ¿verdad? Por supuesto, así calladito. Pero, qué lindo ese espíritu. Qué lindo el Espíritu de Dios. Qué lindo el Espíritu Santo cuando quiere y usa a las personas en este tipo de dinámicas. Aquí en la Feria del Agricultor, donde llegan unas 2,000 o 3,000 personas, yo me he cansado de decirle a la iglesia aquí, hermanos, eso es una fuente de evangelismo. A mí no me dan pelota. Necesitamos evangelizar a sus compañeros de trabajo. Ustedes son de la secreta de Dios. Qué bueno que a Georgie le pusieron, diga que va para el culto. ¿Ah, Georgie? Así fue. Porque a veces, hermanos, no lo hacemos. Estamos muy confortables. Bueno, resulta, hermanos, que cuando Juan 16:8 dice, cuando venga el Espíritu nos convencerá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que la iglesia pueda enviar, hermanos, o evadir los territorios del enemigo y conquistar al mundo para Cristo, tiene que estar revestida de la fuerza y del poder. Que en el libro de los Hechos, en capítulo 1 y verso 8, el apóstol había hablado y dice con respecto a esto, mas cuando venga el Espíritu de Dios, recibiréis poder. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para cambiar mis formas, poder de Dios para ser fiel y sincero delante de Dios, poder de Dios para ir a la evangelización, poder de Dios para poder ir al clamor, poder de Dios para ser un intercesor. Poder de Dios, ¿para qué? Para amarnos los unos a los otros. Poder de Dios, hermanos, para decirle al mundo herido, Jesucristo es el Señor. Hermanos, el trabajo exterior de la iglesia siempre dependerá de su fuerza interior. Ese es un punto que yo quiero rescatar. El trabajo exterior de la iglesia dependerá siempre de su fuerza interior. Ahora veamos el porqué de la necesidad del Espíritu Santo. Hermanos, si el trabajo que externamente la iglesia tiene que hacer, tiene que estar nutrida de lo interior. Pero aquí tenemos un grave problema, hermanos. Y el problema es que el sistema mismo del mundo a nosotros nos ha sacado de la iglesia. Porque nosotros muchas veces pensamos que es que no estamos haciendo nada malo. Y es verdad, como que trabajar no es malo, como que estudiar no es malo, como que tener mucho que hacer en la casa no es malo. Pero ¿cuánto de esto nos saca? Nos saca del crecimiento espiritual, nos saca, hermanos, de este trabajo en la capacidad y en la fuerza interior. ¿Cuánta fuerza interior tenemos nosotros para la resolución del conflicto? De todo un montón de situaciones, hermanos, que nosotros vemos en nuestro entorno. ¿Cuál es el consejo al compañero? ¿Cuál es el testimonio que yo le llevo al compañero, al hermano, al amigo, a la persona que se sienta a la par mía en el bus? ¿A cuánta gente evangelizó usted esta semana? ¿Cuántas personas evangelicé yo esta semana? Ahí no se vale, que yo tengo 2 grupitos de cárcel y entonces yo la tengo más fácil. Pero ¿cuánta gente le habló a usted de Jesús? Me llama la atención una chica, que voy a reservarme el nombre, pero es una chica que he visto en su corazón un deseo de poder traer a sus amigos, de poder estar ahí diciendo, ¿verdad? Vea, es que y lo trajo me hizo mucha gracia porque compartiendo el viernes con ella un poquito con otra persona, y entonces le decía a la persona, sí, pero dígale ahí que usted va a venir, ¿verdad que usted va a venir un día? Hermanos, eso es enternecedor, eso es fuerte, eso es algo que
Solo el Espíritu puede estar provocando, pero lo estamos haciendo todos. Usted le está diciendo a su vecino, usted necesita a Cristo y necesita ir a una iglesia. Y hermanos, y aquí uno tiene que destapar por el tamal, y no todas las iglesias son iglesias que están en la sana doctrina. Y quiero decir algo, lamentablemente, una gran mayoría, y son donde más gente hay. Entonces el engaño pulula. Porque la gente tiene en su corazón eso. El corazón de la gente es la que se inclina a aquellas cosas que son mentira, que no son verdad. Y que algunos piensan que las pueden manejar. Hermanos, no. Y por ninguna manera y en ninguna manera no se puede extraer de la iglesia lo que no está contenido en ella. ¿Lo podemos leer? Por favor. 1, 2, 3. No se puede. Usted por más que se pare aquí como pastor, como líder, y usted les dice, hermanos, hay que venir, tienen que venir. Y usted dice, no, es que es muy tarde, es que llueve. Hay que estar, no, es que tengo que estudiar. No, es que tengo que trabajar. No se puede, hermanos, extraer en ninguna forma de la iglesia lo que no está contenido en ella. ¿Qué es lo que está en su corazón, hermano? ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis prioridades? Mis principios, mis valores y mis prioridades tienen que ser definidos por el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros creemos que en medio de la comunidad de fe estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces hay que acudir, hermanos, al llamado. Hay que estar en medio. ¿Por qué? Porque no vamos a poder extraer de la iglesia lo que no está contenido en ella. Solo cuando me vacío, seré lleno, hermano. Solo al vaciarme podré llenarme. Y a veces estamos muy llenos. ¿Usted se ha sentido alguna vez con llenura? Es de las cosas más espantosas y horribles. Y si a usted le ofrecen el mejor cóctel, la mejor comida, usted sencillamente dice que no, que es más, dice usted, uy no, guácalas. ¿De qué está usted lleno? ¿De qué estoy yo lleno? El Espíritu Santo viene a la iglesia y viene al núcleo familiar y viene a nuestras vidas individualmente para mostrarnos un mejor camino, para mostrarnos que hay algo, pero a veces decimos, no, es que estoy muy lleno. Estoy lleno de mí mismo, estoy lleno de mis conflictos, estoy lleno de mis necesidades, que son particulares, personales, que también Dios las escucha, que también Dios las oye. Pero el Espíritu Santo quiere llenarte de una forma distinta, de una forma diferente. Es un llamado a otra dimensión, es un llamado a otra cosa, hermanos. Es un llamado a la revisión de las escrituras, al estudio serio de la palabra. Se tiene que estar lleno para que pueda haber un desbordamiento, hermano. Un río, para que se desborde, tiene que superar la capacidad de su caudal. Y yo tengo que estar lleno del Espíritu para que, como dice el canto, como ríos de agua viva que saltan arriba, los llevo adentro. Es decir, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, se desborda el poder de Dios. La unción del Espíritu de Dios es real. Hablo de Jesús, amo a Jesús. No me quiero perder la vida devocional, no me quiero perder de la oración. Quiero buscar el ayuno, quiero buscar una nueva forma de relacionarme con Dios. No quiero perderme de la congregación de los santos, no quiero perderme de nada. Pero cuando no estoy lleno de esto, cualquier conflicto, cualquier situación me paraliza, me saca, la autoestima baja, y entonces empiezo a encontrarme con gente y hablo con la gente de mis preocupaciones, y resulta que los otros tienen mejores preocupaciones o mayores que las mías. Entonces me enredo, entonces otra vez salgo insatisfecho. ¿Usted ha conversado con alguien para que le cuente sus penas y le sale con las penas del otro? ¿Sabe cómo se llama al final de la obra? ¡Qué pena! Porque ninguno de los dos pueden salir ministrados. Se saldrá ministrado en el poder del Espíritu. Y si quiere usted ora, cuando usted y yo oramos sobre una necesidad, si el Espíritu Santo no es colocado de forma adecuada, sencillamente usted lo que hizo fue sacar aquello, contaminando muchas veces a algunas personas. Porque eso es así es como funciona.
cuando usted ve, y más adelante creo que va a tocar ese punto, cuando uno mira que hay gente tan decepcionada con tantas cosas y uno ve gente tan necesitada, muy contenta, uno dice, ¿qué es esto? Tuve la oportunidad de ver un niño que tiene un problema de, es no vidente, pero también tiene una cuestión ahí que es de estos chicos que son como muy inteligentes, tienen el nombre de esa enfermedad, Asperger. Bueno, no, autismo, pero también era ciego. Y el asunto es que él quería cantarle al Señor. Y en todas sus imposibilidades, hermanos, cuando ese chico cantaba y le cantaba a Dios, era algo esplendoroso, era algo impresionante. Y uno dice, ¿esto qué es? ¿Sabe cómo se llama? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, del cual nosotros necesitamos ser llenos. Un río, para que se desborde, tiene que superar la capacidad de su caudal. Hermanos, tenemos que ir a Jesús y llenarnos de la fuente del poder. Cuando en Juan capítulo 7, el verso 37 y 38, dice la Escritura, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, ¿quién? Si alguno tiene sed, dice la Escritura, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que una declaración importante que debiéramos hacer en esta mañana es decir, tengo sed de ti, mi Señor. Porque a veces hay sed por tanto, hay sed por muchas cosas, iglesia. Tenemos sed de triunfo, tenemos sed de muchas otras formas o cosas que no son la sed del Señor. Hoy requiero y requerimos nosotros que el Espíritu Santo, que el propósito de la fe es que el hombre reciba lo que Dios ofrece. Y Dios ha ofrecido el Espíritu Santo. Dios nos ha ofrecido a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo nos da crecimiento, nos llena de gozo y de paz. Un creyente que no busca la plenitud del Espíritu Santo no crece. ¿De qué tiene usted sed? ¿De qué tiene usted sed en esta mañana? De la sed, del agua viva, de lo que el Señor puede impulsarnos, de lo que el Señor quiere de nosotros de verdad darnos. Si nosotros no tenemos esa sed, hermanos, nosotros vamos a quedar siempre sedientos. ¿Le ha tocado a usted tomar agua y seguir con sed? Eso significa que usted llegó a un grado de deshidratación. Cuando usted siente sed, hay algo que usted no hizo bien durante el día o durante el tiempo. Porque no es normal tener sed. Significa que usted no está hidratado de la forma adecuada. Estamos espiritualmente hidratados. A usted le hace falta el Señor. Hermanos, a usted le hace falta Dios. A usted le hace falta el poder del Espíritu Santo. A usted le hace falta adorar y cantar al Señor. A usted le hace falta estar en iglesia. Si estos síntomas son negativos, por eso yo creo que usted está aquí, porque el Espíritu Santo tiene que hacer algo en usted y en mí, hermano, para movernos en el poder del Espíritu Santo, para sacarnos a nosotros, hermanos, de muchas situaciones. Tengo sed de ti, Señor. Yo me pregunto, hermanos, y me pregunto si existen diferencias del cristianismo del tiempo de Pablo y en el tiempo de hoy. ¿Existirá alguna diferencia? Hay un montón, dicen. Hermanos, algo parece estar fallando en la iglesia de hoy. Todos sabemos que los cristianos del primer siglo enfrentaron grandes aflicciones. Ellos soportaron severas pruebas, tiempos difíciles, persecuciones que fueron de vida o muerte. Pero ellos no cayeron bajo la presión. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 5, en el verso 8, cómo soportó la pérdida de sus casas. Esta iglesia soportó la pérdida de posesiones. Esta iglesia soportó todas sus
todas sus pertenencias fueron quitadas. Sin embargo, estos creyentes no fueron tambaleados por la experiencia. Hermanos, se atribuye todo esto a la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y este texto dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, pero con gozo del Espíritu Santo. Y Pablo luego describe el testimonio que vino a causa de la gozosa resistencia de ellos. El apóstol reconoce a la iglesia de Tesalónica y le dice, de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermano, definitivamente algo está fallando en la iglesia de hoy. Necesitamos rectificar. Los pastores y los santos de la iglesia no cedían en Tesalónica. Hermano, ellos no se quejaron de sus circunstancias ni cuestionaron las pruebas de Dios. Hermanos, al contrario, había regocijo entre ese cuerpo de creyentes, y Pablo les dijo, ustedes son la plática de las naciones. Ustedes son gozo durante los tiempos difíciles y han asombrado y han tocado a otros de cerca y de lejos, dice Pablo. Su forma, la forma en que ustedes están haciendo el trabajo es algo que llega a todo mundo. ¿Es eso lo que la gente dice de la iglesia de Jesús hoy? ¿Qué se dice de la iglesia de Costa Rica evangélica cristiana? ¿Verdad que ustedes saben qué se dice? ¿Sí? ¿Cómo estamos situados? ¿Cómo estamos trazados? ¿Qué se dice? Es la iglesia evangélica costarricense, una iglesia llena de poder del Espíritu Santo. Es una iglesia fiel, es una iglesia transparente, es una iglesia que no se queja. Nosotros nos quejamos hasta del señor presidente que nos pusieron. Con 5 meses apenas. Hermanos, nosotros nos quejamos de la lluvia y del sol. Nosotros a veces caemos en la queja de la situación que tenemos, no sabiendo que si le damos lugar al Espíritu Santo, esa situación suya, cualquiera que sea, se transformará en gloria para Dios y en el bienestar. Hermanos, Dios no necesita mártires, Dios necesita gente llena del Espíritu Santo. Dios necesita que te dejes de estar quejando. Dios necesita que tú le adores en medio de la circunstancia. Yo quiero tener 1 millón de amigos. ¿En qué pensaron? ¿Cómo hago para tener 1 millón de amigos? ¿Ah? ¿Verdad? Pareciera que en Facebook, pareciera que es una canción, pero no es cierto. ¿Saben de qué se trata? Se trata de que yo disponga mi corazón para llamar a cada uno de ustedes y poder decir, quiero orar por ustedes. Se trata de que yo llame a sus familias. Se trata de que yo ore por sus familias y no me esté quejando. Se trata de que yo lo haga. ¿Por qué tienen que hacerlo conmigo? ¿Por qué yo no lo hago con ellos? ¿A cuánta gente llama usted y bendice y le bendice? ¿A cuánta gente estamos nosotros llegando y diciendo, hermano, hermana, aquí estoy para servirle? ¿Cuál es su problemita para esta semana de oración? Solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a hacer eso. Porque a veces estamos esperando que nos llamen. No, yo quiero tener 1 millón de amigos. Sería una muy buena, no sé, algo vamos a hacer. Porque sí, hermanos, ¿cuánto es nuestro interés de los unos por los otros? Estos cristianos habían recibido realmente el Espíritu Santo. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué sabían ellos del poder del Espíritu Santo que tan pocos cristianos hoy en día parecen saber? ¿Qué está faltando?
¿Dónde está el gozo del Espíritu Santo en nuestros tiempos de prueba y aflicción? Porque es que en los tiempos buenos es muy fácil pegarse el vacilón. Pero en los tiempos de aflicción, de angustia, de enfermedad, ¡ja! ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy procesando? ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Cómo estoy llevando aquellas cosas en medio de esto que es una crisis? Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ser lleno del poder de Dios. Saben, hermanos, y yo esto que voy a decir lo digo igual con dolor en el corazón. Nunca, nunca en la historia de la iglesia hubo tantos creyentes que estuvieran tan desalentados. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Ay, pero uno ve, hermanos. Ay, hermano, ¿qué le pasó? Ay, hermano, es que vieran qué dolor de dedo. Ah, sí, hermano. Está desanimadito. ¿Por qué, hermano? El dedo, hermano. Ah, el dedo. Me desanimé por el dedo. Me desanimé porque me desanimé. Saben, hermanos, un día escuché un comentario de una persona antes de empezar un asunto en un lugar donde yo estaba, hablando sobre el desánimo. Y esa persona, y le decía a la otra, dos mujeres hablando, dos mujeres intensas, porque eran intensas, ¿verdad? Y yo solo ahí sentado a la par esperando que, ¿verdad? Y la otra dice, es que no, es que soy tan desanimada, ¿verdad? Y yo pelaba en los oídos, ¿verdad? Normalmente yo no soy así. Pero yo dije, aquí voy a ver de qué se trata. Y la otra le decía, pero ¿por qué? Mira, de ahí. Vea, fue un lunes, sí. Todo el fin de semana. No me alcanzó, no logré terminar de lavar todo. Dice, tenía que hacer y no logré terminar de hacer todo el oficio. Cualquiera se desanima, decía. Cualquiera se desanima de esas cosas. Y yo decía, oiga, lo que yo estoy oyendo es verdad. Lo que yo estoy oyendo es cierto. Y esas mujeres hablan. El fin de la historia es que esas mujeres eran creyentes. Y están desanimadas porque no terminaron de lavar, de planchar y de asear la casa. ¡Qué desánimo! Ah, hermanos, el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. ¿Por qué el desánimo? El desánimo es una voz que sale del mismo infierno. El desánimo es algo que es el producto del sistema del mundo. El desánimo viene a través de esas formas en donde usted piensa que no logró lo que usted se propuso lograr. El desánimo es algo con lo que la iglesia de Jesús tiene que trabajar. Pareciera que a veces todo nos desanima. ¿Qué extremo es llegar a un desánimo? Hermanos, en lo cual usted tiene que, y yo tengo que entender que el desánimo no es el camino del espíritu. El desánimo es el camino del infierno. El desánimo es el camino del diablo. Porque el desánimo tiene queja, porque el desánimo trae rupturas internas. Ustedes saben que la semana pasada pasé la encuesta para lo del taller. ¿Sí se acuerdan? Usted la llenó. ¿Qué les dije? ¿Para cuál era el objetivo que yo perseguía? El objetivo que yo perseguía era poder definir y determinar si de verdad en medio de la iglesia, en esos 60 cuestionarios, podía encontrar algunas situaciones que me dijeran y que me dieran el norte de si de verdad la iglesia está sufriendo de ira y de enojo. ¿Quieren saber el resultado? Mire, hermano. No están enojados. Ustedes están lo que se llama chivas. Están enojados. Están tan molestos con ustedes mismos.
Y era interesante porque, por supuesto, había una pregunta que es pregunta trampa, ¿verdad? Entonces, una pueden y contestan que no, como diciendo, no, no, tan fácil no me la va a hacer el pastor diciendo, pensando que yo estoy enojado. No, pero hay dos más abajo, hay una pregunta que dice, ¿hay algunas situaciones en medio de su núcleo familiar que la hacen enojar? Y ponen que sí. Entonces yo digo, ok, no está enojado, pero hay situaciones que la hacen enojar. ¿Cómo se llama la obra? Estoy enojado. Me encontré que hay un 50% de personas, y por dicha no tienen nombre, y está bien. Un 50% de personas hay algún tipo de adicción que no han superado. Y mal hábito, adicción o malos hábitos. Entonces, hermanos, a veces no hay que ser tan espiritual para decirles a ustedes que ustedes y yo necesitamos entrar en ese taller y que el Espíritu Santo venga y nos haga algo, hermano. Porque ¿cómo vamos a estar levantando manos con ira y contienda? ¿Cómo voy a estar levantando mis manos con alguien enojado? Y usted me dirá, yo tengo razón. Yo tengo razón de estar enojado. Una mujer a mí me dijo, hablando un poquito de este tema sobre la ira y el enojo, y me dice, Señor, ¿y cómo no voy a estar yo enojado si a mí me violaron desde los 7 años? Tengo un hijo producto de una violación de mi núcleo familiar. ¿Cómo quiere usted que yo no esté enojado? ¿Cómo quiere usted que yo no tenga ira? ¿Verdad? Y yo conversando con esa persona, yo le decía, y cuénteme, ¿qué ha resuelto usted con su enojo? ¿Qué ha resuelto usted con tanta ira? Lo único que usted ha hecho es dormir con su enemigo. Lo único que usted ha hecho es ponerse en su cabeza algo que lo mantiene ahí, enojado, enojado, enojado. Pero tengo que comer y dormir con el enojado, con la enojada. Tengo que vivir con mi situación por toda la vida. En donde quiera que esté, llevo mi enojo, llevo mi ira, llevo mi resentimiento, llevo mi dolor. Y yo le decía a esta chica, si usted no sabe, si usted no trabaja eso, usted esto se lo pasa a su hijo. Sí, no, mi hijo ya es así. Él es un amargado, él es un obstinado. Sí, hermanos, porque la maldición corre hasta la 4ª generación. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el antídoto? Iglesia, el Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo. Usted podrá decir que lo tiene. Yo podré decir que lo tengo. Pero el Señor quiere verlo. La iglesia quiere verlo. ¿Dónde está? Y no se manifiesta. Y no estoy hablando solo, porque no es un tema solo de iglesia. Por ejemplo, aquí el viernes hubo una manifestación del Espíritu Santo. El martes nomás, el Señor, yo estoy compartiendo aquí la palabra y el Señor por el Espíritu me dijo de aquella chica que estaba enferma. Inmediatamente la llamé, ¿cierto? La llamó, ven acá, usted está enferma, tiene esto, esto y esto. Tenga, el Señor la sana. Entonces, tampoco es que andamos tan perdidos aquí, pero no se trata de andar tan perdidos aquí o no tan perdidos. El tema es si usted y yo estamos desarrollando los dones espirituales y el poder del Espíritu Santo para sanidad, para proclamación del Evangelio, para hablar en otras lenguas, para tener una vida sin enojo, sin resentimiento. ¿Saben? Les estoy adelantando sobre el taller, el enojo y la ira son mismas palabras en la voz de Pablo. Es la misma cosa. Cuando él habla de enojo, habla de ira. Es lo mismo. Nosotros necesitamos resolver. Les adelanto algo más, la ira no se quita. Es causa del asunto del pecado, pero la ira se puede trabajar, que es lo que no se está haciendo. Porque tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a pegar gritos, tengo derecho y noten a sus hijos en su ira, en su enojo, en su dolor y en su resentimiento. Y los hijos empiezan a hacer cosas que nosotros decimos, ¿cómo? Pero ¿de dónde sale este muchacho así? Sí, hija,
sale así porque usted es una persona enojada y con su enojo usted ha hecho que esa persona sea así. Porque los hijos, hay hijos que no quieren a los papás. Estoy harto de mis papás. Yo sé que no es nadie de aquí. Es otra iglesia. Sí, es otra iglesia. ¿Ah? Estoy harto de aquel hermano, estoy harto de ese hombre, estoy harto de esas mujeres. No es aquí. Eso es porque el Espíritu Santo de Dios no está redarguyendo lo que tiene que redarguir en mi corazón. Yo no puedo estar harto. Yo debo estar motivado al amor, confrontando con la verdad situaciones que yo no debo permitir. Nunca, nunca. El día que usted permita que le griten la primera vez, cuente que le gritaron por siempre. Porque si usted no lo para en la primera, el asunto sigue. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Si yo no me acerco a Dios, si yo no permito que el Espíritu Santo me abra ese espacio y me abra ese espacio en el poder del Espíritu Santo, yo voy a tener un problema, hermanos. Yo no he visto, sinceramente, hermanos, no he visto en la historia de la iglesia tanto creyente que estuviera tan desalentado. Es un desaliento en todos mis años de ministerio, hermanos. Nunca he visto tantos creyentes bajo tal aflicción. Nunca ha habido un tiempo como este con familias enfrentando crisis financieras, soportando batallas conyugales, desesperados por hijos rebeldes. Yo no he visto, hermano. Yo no he visto. Yo reflexiono 10 años atrás. 10 años atrás no es nada. Y es tan distinto, hermanos. Es tan distinto inclusive la mecánica de la iglesia. La forma de la iglesia es distinta de 10 años para acá. Totalmente diferente. Tanto así que algunos sabios, entonces inventaron culto un sábado. Para que la gente se vaya el domingo a pasear. Creemos que eso va a hacer que las familias... Hermano, yo sé que tal vez usted piensa así, solo yo soy el raro, que yo no soy normal. Si usted cree que saliendo a pasear con su núcleo familiar, usted va a resolver sus problemas, usted se engañó. Y yo también. Si usted cree que los espacios con la familia tienen que ser espacios en la libertad del espíritu, no pensando que eso le va a ayudar. Cuando yo antepongo eso a que el Espíritu Santo es el único que puede resolver mis situaciones, a que solo Dios en oración, en ayuno, en la práctica del cristianismo puede hacer algo diferente en mi familia. Si yo pienso que son otras cosas, por eso estamos como estamos. Los psicólogos y sus formas y sus despachos están saturados. Y solo imagínese usted, hermanos, un poco de creyentes yendo a pedir consejo a una persona que piensa de una forma en la que no es la escritura. Claro, le dicen un poco de cosas. Perdón por la expresión. Un plato de babas. Y la gente piensa que funciona. No funciona. Nunca funciona. Funciona bajo el poder del Espíritu Santo. Funciona bajo la Escritura. Funciona bajo la revelación de Dios. Así es como funciona. Tampoco queremos quitarles el trabajo a los de la rama de sociología, psicología. Anita, yo pienso que tienen su espacio, pero no es el espacio espiritual. No es en el espíritu. Las cosas del espíritu pertenecen al espíritu. Si usted quiere ir a consultar a alguno de estos sabios, de usted vaya, pero usted sabrá.
que es un asunto suyo a nivel de personalidad, que es donde pueden trabajar. No en el corazón, no en el espíritu. Iglesia, esa es mi prédica más terrífica y terrible. ¿Saben por qué? Porque lo que veo, lo que estoy viendo, es de verdad de mucho dolor. De mucho dolor no solo a mi corazón o a mi vida. Nunca en la historia de la iglesia hubo tantos creyentes que estuvieran tan desalentados. Hermanos, qué desaliento más impresionante. Esa es la raíz de amargura que está trabajando y trae desaliento. Pero hay poder en Jesús, pero hay poder en el Espíritu, pero hay poder en la palabra. Y nosotros necesitamos meternos en la Escritura, necesitamos meternos en la palabra. Yo le dije, Señor, si estos 21 años van a tener que transformar mi forma, mi criterio, yo me someto a ti. Porque sí creo, hermanos, que hay parámetros y hay formas en las que nosotros como iglesia debemos de meternos en cintura, independientemente cuántos se queden o cuántos se vayan. Ya no está bien para nosotros, hermanos. Nosotros aquí hemos tratado de consensuar con un poco de cosas y yo he metido un poco de otras, pero el Espíritu de Dios no se equivoca. Necesitamos un orden, necesitamos restablecer el orden de la casa. Y el orden de la casa se establece cuando usted pone de frente todo lo que ha de ser puesto de frente. Necesitamos trazar el camino. Somos una iglesia que quiere restaurar en el poder del Espíritu. Pero somos una iglesia que necesitamos llamar la atención a ustedes, hermanos. Usted no se va a ir al infierno porque no venga a la iglesia. Pero usted podría tener muchos conflictos si se deja de congregar. Si usted no pone sus prioridades conforme al Espíritu Santo, usted y yo tendremos problemas serios. De ahí que es muy importante que nosotros sepamos hacia qué dirección vamos. Porque si no, hermanos, el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no desanimarnos nunca. Tal vez usted no va a lograr vencer todas aquellas situaciones. Sí, hay situaciones adversas, difíciles. Hay situaciones que no están haciendo que nosotros de verdad hagamos las cosas como tienen que ser hechas y no nos salen como quisiéramos. Pero no debo desanimarme porque hay poder en el Espíritu, hay poder en Jesús. ¿Cuántos creen esto? Hay poder en Jesús, hay poder en la oración, hay poder en la intercesión. Y mi corazón en esta mañana, hermanos, es llamarles, no se desanime, dígale no al desánimo. Dígale no a las formas en que yo puedo y empiezo a practicar algunas cosas que no son de la piedad. Y quiero establecer muy claro, yo no estoy en contra ni de la psicología ni de la sociología. Ese no es el problema. El problema del creyente es que necesita buscar lo espiritual en lo espiritual. Y si tenés que resolver un asunto espiritual, vas a tener que buscar lo espiritual. Y si tenés que resolver un asunto de personalidad, ahí están los que trabajan en esas áreas. Pero no se engañe ni te llames al engaño. ¿Sí me doy a entender con esto? El propósito de la fe es que el hombre reciba lo que Dios ofrece. Dios te ha ofrecido el Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo, hermano? No, yo quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Porque va a ser una práctica aquí que vamos a tener que cambiar. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos activando el Espíritu Santo en todas nuestras situaciones? Usted y yo tenemos que seguir practicando eso, hermanos, más. Quiero terminar con un canto que está allá y que no está ahí, pero que Yeca sabe, el de que caen las bolitas. Y vamos a ponernos en pie.